Bienvenidos multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulo 77 al 82. Cuando Ryota golpeó la palma de su mano contra el suelo, el torbellino de chakra del jutsu sabio en su mano se encendió como una mecha, recorriendo en un instante el esqueleto y los brazos gigantescos de Susanoo. El chakra azul y violeta se enredó y fusionó con la energía dorada del sabio, provocando un furioso choque de poderes que recorrió al titán. Ese ya imponente chakra gigante comenzó una segunda transformación, casi evolutiva, bajo la infusión de energía de sabio. Runas místicas, que recordaban las marcas de la propia naturaleza, comenzaron a brillar en su superficie. El chakra fluía en pulsos rítmicos, destellando como si respirara. Ambos brazos adquirieron una textura rocosa y terrosa, al tiempo que seguían emanando una corriente de truenos y llamas rugientes. Las alas del chakra en su espalda se transformaron en cintas doradas cargadas de espíritu, que revoloteaban como las alas de un ángel del apocalipsis. En su rostro cubierto por un casco, emergieron patrones bestiales, salvajes y ancestrales, y en lo profundo de las cuencas de sus ojos, una feroz luz dorado púrpura brillaba intensamente. En ese momento, el verdadero Susanoo en modo sabio ha descendido. En la serie original, ese Sasuke tan pretencioso había activado su Susanoo de cuerpo entero, absorbiendo y adaptándose a la marca maldita de Jugó, pintando extrañas marcas por todo su cuerpo. Pero, en opinión de Ryota, aquello no era más que un truco publicitario a medias, basado en la energía de la naturaleza. ¿Cómo se podría llamar a eso un verdadero Susanoo en modo sabio? Su chakra sabio era el más puro, completamente libre de impurezas. Su Susanoo merecía ser llamado un verdadero Susanoo en modo sabio. Mientras tanto, todo Horario quedó sumido una vez más en un silencio sepulcral. Sí, momentos antes, el enfrentamiento de Ryota con Otar había dejado a la gente paralizada por la sorpresa y la incredulidad, entonces ahora, este gigante imponente, cubierto con una armadura con patrones de chakra y naturaleza, resplandeciente con brillo dorado y púrpura como un dios de la guerra, había destrozado por completo su visión del mundo. Ante las pantallas de luz, tanto dioses como mortales tenían la misma expresión, con la boca abierta. Entumecido. Cuestionando la realidad. Esto, es algo que realmente puede hacer un nivel 2. ¿Qué demonios es ese gigante? ¿Por qué no hay un registro del gremio sobre esto? ¿Para qué les pagan siquiera? ¿Puede Otar siquiera defenderse contra esa cosa? Nadie respondió. Nadie se atrevió a responder. En las gradas de los dioses, donde hacía un momento habían estado debatiendo animadamente en qué gastar sus ganancias, todos los dioses se habían quedado en un silencio sepulcral. El silencio los envolvió a todos. Estia se dio unas palmaditas en sus mejillas regordetas, intentando espabilarse, y luego se volvió hacia Loki. Oye, tú, el de pecho plano, ¿esta era la carta ganadora a la que te referías? ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién demonios se lo pregunto? Nunca antes había visto esto. Loki recordaba vívidamente que anoche, durante el entrenamiento de Ryota con mamá, solo había, ¿qué? Un gigante esquelético a medio formar. Pero ahora esta cosa no solo tenía patas para mantenerse erguida, incluso tenía dibujos. ¿Pero qué demonios? Abajo, Riviera estaba al borde de un colapso mental total. Tras haberse enfrentado cara a cara con aquel gigante esquelético, había sentido su terror en carne propia. Como la famosa maga de los 9 infiernos, la más poderosa de Horario, se había convencido de que la extraña magia de Ryota, o más bien, su técnica, podía, como mucho, igualar una invocación de 3 etapas, aproximadamente equivalente a uno de sus cánticos. Pero esto, un gigante erguido, completamente acorazado y con runas grabadas, que se alzaba imponente en la arena, cuyos simples pasos hacían temblar las barreras, apareció ahora ante sus ojos. No me digas, que hay una 4ª etapa, incluso una 5ª etapa. La princesa elfa se llevó la mano a la frente, completamente aturdida. Detrás de ella, la pobre Lefilla estaba ya más allá del estado de shock, paralizada por el entumecimiento.
Su mente retrocedió al momento en que estaban en la mazmorra, a cómo le había dicho con orgullo a Ryota que la cubriera mientras ella permanecía detrás de él recitando un conjuro. Ahora, en retrospectiva, sentía como si hubiera firmado su propia sentencia de muerte. ¿Qué? Le dije en aquel entonces. El rostro de Lefilla se sonrojó intensamente, hasta las puntas de las orejas, mientras una serie de recuerdos de su incursión en la mazmorra desfilaban por su mente. Cuanto más lo pensaba, más ganas tenía de meterse debajo del asiento y desaparecer. Al ver a Lefilla echando humo como una tetera, las orejas de lobo de Bete se movieron ligeramente. Miró a la chica rubia cuyas pupilas se contraían con incredulidad y preguntó: Aes, si hubieras luchado contra eso en aquel entonces, ¿crees que habrías tenido alguna posibilidad? Ante esto, Aes ladeó la cabeza, y sus ojos brillaron con una luz muy peculiar. No era duda. No era vacilación. Era el tipo de mirada que se le dirige a un completo idiota. Ella simplemente miró a Bete en silencio. Rellena. Bajo esa mirada asesina, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Bete hasta la nuca, obligándolo a apartar la mirada y murmurar: Bien, haz como si no te lo hubiera preguntado. A un lado, el honesto Raúl murmuró en voz baja: Las preguntas del señor Bete son realmente tan profundas como siempre. Las orejas de Bete se crisparon y gruñó: Cállate, novato. Dentro del estadio, todo el cuerpo de Otar estaba tenso, sus pupilas se habían contraído hasta convertirse en pequeños puntos. Era un verdadero guerrero, Horario solo tenía nivel 7. Pero en ese momento, de pie frente al gigantesco Susanoo en modo sabio, por primera vez sintió pequeño. Otar apretó con más fuerza la espada negra suprema, temblando, y no pudo evitar dar un paso atrás. Pero justo en ese momento, un rostro divino grabado a fuego en su mente, un rostro tallado en su propia alma como una marca sagrada. Freya. No podía olvidarlo. Él era la espada de Freya, un guerrero nacido para Freya. La pelea no había terminado, ¿cómo podía desplomarse ahora? Roa. Otar rugió, su espíritu de lucha ardió con fuerza de nuevo, y luego se lanzó hacia adelante con un pisotón explosivo. ¡Bum! El suelo se desmoronó bajo sus pies mientras cargaba, y fragmentos de piedra volaron por los aires. Apretó con fuerza su enorme espada, apuntando directamente al gigante. Su objetivo no era Ryota. Era la articulación de la rodilla del Susanoo. Primero, te arrastraré desde ahí arriba. Como una bestia salvaje, Otar atacaba las piernas del gigante con tal velocidad que el ojo humano no podía seguirlas, dejando imágenes residuales de la espada negra suprema al surcar el aire. El acero y la coraza de chakra chocaron una y otra vez, enviando ondas expansivas ensordecedoras por todo el estadio. Sin embargo, la defensa del Susanoo en modo sabio de Ryota no era algo que la fuerza bruta o la habilidad pudieran superar. Esta no era una armadura común ni corriente. Era una concha formada por chakra de jutsu sabio ultra concentrado. No importa cuánto tiempo Otar siguiera lanzando golpes, ya fueran 30 segundos o un minuto completo. Finalmente tuvo que detenerse, empapado en sudor y jadeando desesperadamente en busca de aire. Bajó la mirada hacia sus palmas, ahora agrietadas y sangrando. Y ese imponente gigante de chakras, no había perdido ni un solo fragmento. Desde lo alto de la cabeza de Susanoo, Ryota miró a Otar, con una leve expresión de arrepentimiento en los ojos. El poder de un tonto enamorado, es realmente impresionante. Pero, esto se acaba ahora. En cuanto pronunció esas palabras, uno de los enormes brazos de chakra de Susanoo se elevó lentamente, haciendo girar la hoja de chakra que sostenía una vez, antes de dejarla desvanecerse en la luz de las estrellas. Al instante siguiente, aquel enorme puño marcado con la salvia se alzó en alto. ¡Bum! Como un meteorito estrellándose contra la tierra, cayó con una onda expansiva que pareció desgarrar el aire mismo. ¡Tom! Todo el estadio tembló, y las ondas expansivas se propagaron hacia afuera como una marea. En cuanto a Otar, en ese instante, todo color desapareció de su vista, dejando solo la oscuridad. Sin ningún suspenso, ese puñetazo lo estrelló directamente contra el suelo. Otar, conocido como la fuerza más poderosa de Horario, su único nivel 7, un hombre considerado por los dioses como una montaña inamovible. Ni siquiera pudo soportar un solo golpe de Ryota.
Su cuerpo, otrora poderoso, ahora era como una muñeca de porcelana hecha añicos, incrustado en el enorme cráter dejado por el puño, inmóvil e inconsciente. En las gradas, Hermes echó un vistazo a su boleto de apuestas, con la apuesta a favor de Otar, y suspiró en voz baja. Mierda, Asfi me va a gritar otra vez. Antes de que pudiera terminar, se puso de pie de un salto, con el rostro repentinamente pálido. ¡Oh, no! La barrera se está rompiendo. La barrera mágica que protegía la arena, bajo la fuerza del puñetazo de Ryota, se estaba deformando y fracturando ante sus propios ojos. Desde el punto de impacto, se propagan ondas que distorsionan el aire como si fuera cristal a punto de romperse, creando un patrón de choque sónico aterrador. Mientras Hermes apretaba los dientes, listo para romper las reglas y usar el poder divino sin la aprobación de Urano para estabilizar la barrera, Ryota se mudó. De pie sobre la frente de Susanoo, alzó una mano, juntando los dedos en un agarre sereno. Clic. Ese gesto, aparentemente suave, fue como agarrar el núcleo de toda la arena. En el instante siguiente, las ondas expansivas, similares a un tsunami, se congelaron, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Y entonces, silencio absoluto. El aire retorcido volvió a la normalidad, las grietas de la barrera se alisaron como tela planchada, e incluso aquel aullido de energía que calaba hasta los huesos parecía estar sellado en un abismo sin fondo. Hermes, que se había preparado para intervenir, se quedó paralizado a mitad de la acción, con el rostro completamente inexpresivo. Oh. De ninguna manera, lo que sea, muy arriba, Susanoo comenzó a disolverse. La caja torácica se desmoronó, la luz del chakra se desvaneció, cayendo como polvo de estrellas sobre la arena. Ryota aterrizó suavemente, soltando un largo suspiro, con la mano en la empuñadura de su espada y un ligero mareo en los ojos. Después de todo, esto no era un simple despliegue de habilidades, sino una combinación de 3 capas. Kamui, Susanoo y chakra del jutsu sabio, todo a la vez. Sí, me pasé de la raya. Un poco mareado, pero aún puedo mantenerme en pie. Se acercó al cráter gigante, mirando a Otar, que estaba inconsciente, sin decir palabra. A Otar le daba igual si vivía o moría. Esto era un juego de guerra y, en esencia, seguía siendo la guerra. Si Ryota hubiera estado tendido allí, Otar probablemente lo habría rematado para asegurarse de que permaneciera en el suelo. Así que Ryota lo había dado todo, sin reservas. Sin importar lo que pasara, él había ganado. Había vencido a Otar. Siendo de nivel 2, había derrotado de un solo golpe a un nivel 7. Nadie se dio cuenta, pero allá arriba, en las gradas de los dioses, Freya cerró los ojos en silencio, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa que era a la vez de satisfacción y de locura. Se acabó la primera ronda. Es hora de volver. Ryota se estiró perezosamente, a punto de darse la vuelta y marcharse, cuando la voz mecánica resonó en su oído. Dim. Misión principal. Derrota al guerrero Otar, completada. Cálculo de recompensa en curso, tramitación de la recompensa en curso, recompensa 1. Doryoku más 10%. Recompensa 2. Capacidad de chakra más 150.000. Recompensa 3. Marioneta humana. Tercer Kazekage. La voz mecánica que resonaba en el oído de Ryota se fue desvaneciendo lentamente. Pero él se quedó allí paralizado, con una expresión de absoluta perplejidad plasmada en su rostro. Un aumento en el Doryoku, claro, eso lo podía entender. A estas alturas era prácticamente lo normal. Pero un aumento de 150.000 chakras. ¿No fue eso un poco excesivo? Y luego estaba el marioneta humana. El tercer Kazekage. Ese era un monstruo capaz de blandir el estilo magnético. Arena de hierro desde su época. Esto es demasiado exagerado. Incluso empezó a sospechar que el sistema le había enviado por error las recompensas de la siguiente misión principal. Pero un instante después, se sacudió esas dudas. Esta era ya la tercera etapa de la misión principal. Y la cadena de trampas acumuladas en el cuerpo de Ryota era completamente demencial. Susanoo, chakra del jutsu sabio, células de Hashirama, llevaba consigo 7 u 8 sistemas de combate distintos, todos ellos perfectamente utilizables y funcionales. Con una curva de crecimiento tan monstruosa, si no le dieran más chakra, prácticamente explotaría.
Además, acababa de derrotar al único nivel 7 de horario ante los ojos de toda la ciudad, cuando él mismo era apenas nivel 2. Si se tienen en cuenta todos esos factores, estas recompensas absurdas fueron inesperadas, pero no del todo irrazonables. Menos mal que intervine y bloqueé a Finn. Y menos mal que Lady Loki tenía absoluta fe en mí. De lo contrario, esta enorme oleada de recompensas no habría tenido nada que ver conmigo. Ryota miró al tercer Kazekage, que flotaba tranquilamente en su espacio mental, y luego al Karasu que brillaba en su pecho. Sintió un repentino pinchazo en el corazón. Había pasado 3 días y 3 noches con los ojos inyectados en sangre, martillando sin parar hasta que literalmente saltaban chispas. Solo para que el sistema simplemente generara un arma definitiva terminada, con un Kekkei Genkai incluido, nada menos. Supongo que es cierto lo que dicen. Comparado con los tramposos, tu esfuerzo no vale absolutamente nada. Tras guardar la espada Kusanagi en su vaina, Ryota contempló la arena, ahora plagada de cráteres y prácticamente irreconocible tras su último puñetazo. Luego volvió a mirar a Otar, todavía incrustado en aquella huella con forma de puño, y murmuró: ¿Eh? ¿Olvidé usar Amaterasu o Tsukuyomi? Maldita sea, tener demasiados tramposos es un problema en sí mismo. Si Otar todavía estuviera consciente en este momento y escuchara esa frase, probablemente habría vomitado sangre en el acto. Tras sacudirse el polvo de la ropa, Ryota finalmente se dirigió hacia la puerta principal destrozada. De ese lado, un grupo de médicos ya se dirigía hacia allí a toda velocidad. Un equipo de apoyo especialmente asignado por el gremio. Nadie esperaba que quien cayera fuera el campeón de la familia Freya. Pero incluso si solo le quedara un último aliento, el gremio no escatimaría esfuerzos para salvarlo. Eso no era solo respeto por los fuertes, sino que era fundamental para mantener el orden en horario. Cuando Ryota pasó junto a ellos, uno de los médicos corrió hacia él, se detuvo frente a él y le preguntó con voz temblorosa: ¿Ese señor Ryota necesita tratamiento? No hay necesidad. Señaló con indiferencia hacia Otar, que seguía enterrado en el cráter. Guarda tus fuerzas para ese tipo. De hecho, justo después de terminar su enfrentamiento con Otar, Ryota sintió un momento de mareo y debilidad en su cuerpo. Pero entonces el sistema soltó esa frase de 150.000 chakras como una cura milagrosa, y fue como si alguien hubiera vertido un océano entero dentro de él. Sinceramente, esa sensación de tener la barra de chakras llena era incluso mejor que un plato de arroz con cerdo y 2 huevos estofados encima. El médico se quedó paralizado por un segundo, mirando fijamente el rostro de Ryota durante 3 segundos completos antes de volver a la realidad. Ah, ese sí señor. Se dio la vuelta y corrió hacia Otar, pero solo un pensamiento resonaba en su mente. La familia Loki había criado un auténtico monstruo. Un nivel 2. Derrotar a un nivel 7 con tanta facilidad. Salir de la pelea sin derramar una gota de sangre, sin siquiera faltarles el aire, y luego decirles que guarden sus fuerzas para el otro tipo. Si eso no era un monstruo, entonces solo podía ser un monstruo forjado por los dioses. Cuando Ryota abandonó la arena, también marcó el final de la primera ronda del juego de guerra. Y esta victoria, sin duda alguna, perteneció a Ryota y a la familia Loki. Cuando la silueta de Ryota se desvaneció de las pantallas de proyección, todo horario finalmente salió de su trance atónito. Y al instante siguiente, una oleada de conmoción arrasó todas las calles y callejones como una inundación repentina. Otar había perdido. El hombre que se encontraba en la cima absoluta de horario, conocido como Rey, había sido noqueado de un solo puñetazo por un novato de nivel 2 en la primera ronda del juego de guerra. No fue una batalla prolongada. No hubo susto. No hubo golpe de suerte. Una fuerza pura y abrumadora que no le dejó ninguna posibilidad de defenderse. Él, maldita sea, Otar perdió. ¿Cómo diablos pudo perder Otar? Eso no fue una derrota, fue una paliza total. ¿No lo viste? Ni siquiera pudo hacerle un rasguño en la pierna a ese gigante. La familia Loki está realmente loca. Enviaron a un nivel 2 hasta allí y ganaron. Estoy arruinado, mi Valis, todo perdido. En el interior de los antros de juego del submundo, innumerables jefes que habían apostado por la victoria de Freya palidecían, con la garganta seca como si hubieran tragado arena.
Mientras tanto, al otro lado de la mesa, unos cuantos locos que habían apostado por Loki familia, tras un momento de silencio atónito, estallaron repentinamente en una celebración histérica. ¡Ganamos! ¡Mierda, ganamos! Soy rico. Rico, te lo digo. Con una probabilidad de 1/500, incluso una sola apuesta al Ballister reportaría 500 de vuelta. Y todo fue gracias a ese chico de pelo negro llamado Ryota. De vuelta en la cámara de los dioses, Hestia se aferraba al brazo de Hefesto, saltando arriba y abajo mientras gritaba, haciendo que sus generosos atributos rebotaran salvajemente. Ryota es la mejor. Ganamos. La diosa pelirroja estaba siendo zarandeada con tanta fuerza que se olvidó incluso de resistirse. Su único ojo rubí, que quedaba al descubierto, reflejaba una profunda conmoción. Tras un instante, recobró la compostura, agarró a Hestia, que ahora estaba completamente histérica, y la empujó de nuevo a su asiento con un suspiro. Idiota, aún queda otra ronda. Puaj, Hestia hizo un puchero, con las mejillas hinchadas. ¿Y qué? Ya ganamos uno, ¿acaso no puedo celebrarlo un poco? Esa mirada tan moralista hizo que Hefesto frunciera el ceño, pero finalmente suspiró y lo dejó pasar. Honestamente, la única persona en todo horario que podría contener a esta pequeña diosa probablemente era Hefesto. En parte porque habían sido cercanos desde los días del reino divino, y en parte porque siempre que Hestia se quedaba sin dinero para comida, era la primera en acudir llorando a Hefesto para pedirle un préstamo. Aunque préstamo generalmente significaba un anuncio más unilateral. Podéis celebrarlo, pero esperad a que termine la segunda ronda para volveros locos. Hefesto se giró, a punto de decirle algo a Loki, cuando de repente se percató de que Freya se levantaba de su asiento. Aquella diosa de belleza incomparable descendía lentamente de la plataforma de observación. En su rostro aún lucía esa sonrisa dulce y serena, como si la destrucción total de Otar que acababa de ocurrir no tuviera absolutamente nada que ver con ella. Ignoró las miradas atónitas y temerosas que la rodeaban, sin prestar atención a los susurros de los otros dioses. Freya bajó los escalones de piedra de las gradas y caminó directamente hacia Roiman, que se encontraba al borde del estadio. TCH. Con solo mirarla, se nota que trama algo. Loki borró la sonrisa de su rostro, se giró hacia Hefesto, Hestia y Hermes, y luego añadió: voy a bajar allí. Sin esperar respuesta, bajó corriendo las escaleras. Los tres dioses intercambiaron una mirada, luego se pusieron de pie y los siguieron. Señorita Freya. Roiman la observó acercarse, sintiendo un peso invisible que le oprimía los hombros como una montaña. Tartamudeó, su cuerpo gordo crujiendo al ponerse de pie, el sudor frío goteando por su rostro. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Freya se detuvo frente a él y habló con pereza. Respecto a la segunda ronda del partido de asedio, tengo una pequeña sugerencia sobre las reglas. Me gustaría que se modificaran. ¿Eh? Roiman se quedó paralizado, a punto de preguntar, cuando oyó el sonido de muchos pasos a sus espaldas. Giró la cabeza y vio llegar a Loki, seguido de cerca por Hestia, Hefesto y Hermes. Tras ellos iban Finn, Rivera, Ais y los demás miembros principales de la familia Loki. En cambio, Freya estaba completamente sola. El contraste era dolorosamente obvio. Freya, por supuesto, notó la llegada de Loki. Sonrió levemente y dijo: eso fue rápido. Loki entrecerró los ojos. Escuché que querías cambiar las reglas, así que, por supuesto, tuve que venir a escucharlo personalmente. Ella miró el rostro completamente confundido de Roiman y resopló: quién sabe si acabarás encantando a este gran cerdo tonto. Roiman forzó una risa incómoda y no se atrevió a replicar. Yo no haría tal cosa, continuó Freya con calma. Simplemente espero que, para el partido de asedio de la segunda ronda, a Ryota no se le permita usar ninguna de las habilidades o magia que mostró hoy. ¿Qué? El rostro de Loki se ensombreció. ¿Qué clase de propuesta absurda es esa? Obviamente están atacando a nuestro hijo. Hestia también avanzó a grandes zancadas, con las manos en las caderas y las mejillas enrojecidas e hinchadas. Tú, mujer desvergonzada. Ryota incluso aceptó tu ridícula condición de que el empate cuenta como derrota. Y ahora que venció a ese perro sucio y enamorado, ¿quieres añadir más reglas? La dulce sonrisa de Freya no se desvaneció. No te apresures, déjame terminar.
Si tu familia Loki acepta esta condición, entonces haré que Otar no participe en la ronda de asedio. Antes de que pudieran responder, Freya continuó. Aunque Otar perdió, sigue siendo el único jugador de nivel 7 de horario. Y por lo que percibo, no está muerto. Es solo cuestión de tiempo antes de que se recupere. Freya hizo una pausa, colocando un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. En un asedio, Otar podría simplemente evitar a Ryoka por completo. Eso te pondría en desventaja tanto si estuvieras atacando como defendiendo. No lo olvides. Si el marcador es 1-1, ganamos nosotros. No le estoy prohibiendo a Ryota el uso de toda la magia y las habilidades, solo las que usó hoy. Así que, viéndolo con objetividad, sigues saliendo, ganando. La expresión de Loki se volvió completamente negra y lanzó una mirada fulminante. ¿Te oyes siquiera a ti mismo? Pero antes de que pudiera terminar, una voz familiar habló a sus espaldas. Señorita Loki, creo que esa propuesta está bien. Cuando la voz de Ryota se apagó, la enorme cámara secreta volvió a sentirse como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. Todos los dioses se volvieron instintivamente para mirar al muchacho de cabello negro que entraba lentamente. Innumerables miradas se posaron en Ryota. Algunas llenas de celos, otras de asombro, otras de emociones complejas, pero, sobre todo, estaba el mismo tipo de resentimiento y odio visceral que mostraba Apolo. Porque fue ese chico quien les hizo perder la camisa, quedándose solo en ropa interior. En ese momento, Apolo había perdido hacía tiempo cualquier atisbo de dios digno. Tras haber perdido tanto dinero, una vena le palpitaba en la frente mientras calculaba frenéticamente a cuál de sus seguidores podía exprimir primero para recuperar sus pérdidas. Y los demás dioses que habían apostado fuerte por la familia Freya no parecían estar mejor. Sus rostros reflejaban una amargura como si acabaran de comer excremento. Cuando Loki y los demás se giraron y vieron a Ryota acercándose, una sonrisa reapareció en el rostro de Loki. Ryota, ¿cómo es que terminaste así? Pero ni siquiera pudo pronunciar las palabras antes de que Estia se le adelantara. Ryota. Sabía que ibas a ganar. La pequeña diosa parecía como si hubiera estado muerta de hambre durante siglos y finalmente hubiera visto comida. Estaba a punto de abalanzarse sobre Ryota cuando Hefesto la agarró por el cuello por detrás. Tonto. ¿Te has vuelto loco? Al menos mira la situación. Tras ser regañada, Estia retrocedió, pero sus grandes ojos brillantes permanecieron fijos en Ryota. Y esa mirada ardiente, no, mejor decir que estaba a punto de derretirse. Había otro igual. Desde Freya, que se encuentra completamente sola en el lado opuesto. Al ver regresar con vida al aventurero con el que había soñado, su mirada lo contemplaba como un tesoro invaluable, como la única salvación entretejida en su destino. No pudo evitar sonreír. Esos ojos grises rebosaban de un hambre y un fervor que ya no podía ocultar. Esa no era la mirada de un rival, de un oponente derrotado, sino la mirada de alguien que solo se preocupaba por él. Ryota se detuvo en seco, asintió cortésmente a todos, considerándolo un saludo, luego se giró hacia Freya y habló. Señorita Freya. Mientras no utilice ninguna de las magias o habilidades que mostré hoy en el próximo combate de asedio, Otar no saldrá al campo de batalla, ¿verdad? Eso es correcto. Freya sonrió. Si tienes alguna otra petición, Ryota, estaré encantado de escucharte. Ryota lo consideró. En la pelea de hoy contra Otar, en realidad no había usado muchas de sus habilidades. Principalmente Susanoo, Sage Jutsu Chakra y Kamui. Más allá de eso, aún guardaba muchos ases bajo la manga. Ni siquiera había tocado sus jutsu más básicos de estilo fuego o estilo rayo. Por no hablar del tercer Kazekage que acababa de obtener del sistema, o de poderes devastadores como Amaterasu y Tsukuyomi. En resumen, Ryota aún tenía muchos ases bajo la manga. Por supuesto, nadie de los presentes podía saberlo. En ese momento, Loki no pudo contenerse más, dio un paso al frente y gritó. ¿Qué clase de regla absurda es esta? Los ojos de Ryota son su magia, ¿qué esperaban que hiciera? Que se los arrancara antes de un combate de asedio. Freya cruzó los brazos bajo su magnífico busto, creando un impresionante cráter mientras hablaba con calma. ¿Por qué haría yo algo tan cruel contra Ryota? Claro que esos ojos no cuentan. Esos ojos también me encantan. Después de todo, al oír eso, Ryota lo entendió perfectamente. A lo que Freya realmente temía era a Susanoo.
ese aterrador gigante de chakra que había derrotado a Otar de un solo golpe. Si volviera a desatar a ese monstruo azul y violeta durante el asedio, sería básicamente lo mismo que desatar una calamidad de guerra sobre el campo de batalla. Eso ya no sería un enfrentamiento entre familias, sino un desastre natural. Por supuesto que no toleraría volver a ver eso. Así que incluso un dios puede tener miedo de algo. Me pregunto qué cara pondrá cuando vea mis otras cartas bajo la manga. Loki no dijo nada más, y todos los que estaban detrás de ella también guardaron silencio. Todas las miradas estaban puestas en Ryota, esperando que el chico que había derrotado a un nivel 7 tomara la decisión final para la familia Loki. Ryota miró a Freya y dijo en voz baja: puedo estar de acuerdo, pero yo también tengo una condición. Esto es un juego de guerra. Al menos debería ser justo. Tú mencionas una condición, yo menciono otra. Parece razonable, ¿verdad? Freya, como si ya lo esperara, asintió con gracia. Por supuesto, Ryota. Muy bien, entonces, en el partido de asedio, la familia Loki asumirá el rol de equipo atacante. En cuanto Ryota terminó de decir eso, la ruidosa cámara secreta volvió a quedar en silencio. Las pupilas de Finn se contrajeron, Ais ladeó la cabeza y Lefi ya estuvo a punto de soltar un chillido. Incluso Riviera parecía completamente desconcertada. Incluso Estia, que permanecía apartada a un lado con las manos aún apoyadas en las caderas, se quedó completamente paralizada, con la boca abierta durante un buen rato. Loki miró fijamente a Ryota, su voz flotando un poco. Ryota, ¿te he oído bien? Confía en mí, Lady Loki. Nuestra familia elegirá atacar. Cuando Ryota lo confirmó de nuevo, la sonrisa de Freya finalmente desapareció. Sus cejas se arquearon ligeramente y, por primera vez, dejó entrever un atisbo de auténtica sorpresa ante aquel chico. ¿Quieres atacar? Freya lo repitió, como si necesitara asegurarse de haber oído bien. Y en las gradas, los dioses comenzaron a agitarse. ¿Este chico está loco? En un partido de asedio, la dificultad para el equipo atacante es fácilmente muchas veces mayor que para el defensor. ¿No se suponía que se decidiría por sorteo? ¿Por qué lo eligió directamente? La conversación se intensificó, volviéndose cada vez más acalorada. Incluso los dioses veteranos que habían visto innumerables juegos de guerra no pudieron evitar fruncir el ceño. Hermes, que hasta ahora había permanecido en silencio, se sumió en sus pensamientos, tocándose la barbilla mientras miraba a Ryota con una mirada como si fuera un enigma que nadie hubiera resuelto en 1000 años. Todos sabían que, en una partida de asedio de un juego de guerra, atacar era mucho más difícil que defender. Esa era una ley de hierro tácita y totalmente probada. Las razones eran sencillas. El asedio tenía un límite de tiempo. Los atacantes debían hacer 3 cosas dentro de ese límite: romper las defensas exteriores, aplastar a las fuerzas defensoras y lograr su objetivo final. Esto significaba que el equipo atacante estaba bajo triple presión desde el principio. Tiempo, tácticas y recursos. No podían ir despacio, no podían sondear con cautela, no podían jugar a lo seguro. Tenían que avanzar como una flecha directa a través de una brecha y tomarlo todo de un solo golpe. Si permitían que los defensores ralentizaran el ritmo, estarían condenados a una racha de derrotas, cayendo uno a uno. Por no mencionar que los defensores solían tener ventajas sobre el terreno, podían preparar trampas con antelación, construir barricadas escalonadas y trasladar refuerzos de forma flexible según fuera necesario. Eso significaba que cada momento de vacilación, cada error de los atacantes se magnificaría 100 veces. Por supuesto, en teoría, había maneras de superarlo. Por ejemplo, si los atacantes tenían una superioridad numérica abrumadora o los defensores estaban desbordados. Pero esta vez, eso no se aplicó en absoluto. ¿Quién en Horario no sabía lo aterradora que era la familia Freya? Eran la familia más grande de toda la ciudad. Freya sonrió radiante, su mirada se volvió aún más ardiente y borrosa, como si pudiera devorar a Ryota entero en el siguiente segundo. Me estoy enamorando aún más de ti, Ryota. Ella se volvió hacia Roiman. Grábalo, dentro de 3 días comienza la segunda ronda. La garganta de Roiman se movió un par de veces antes de que hiciera una rápida reverencia en respuesta. Ese sí, Lady Freya. Los ojos de Ryota se entrecerraron. Tal como lo había previsto.
Esta mujer jamás tuvo la intención de darle un momento de descanso a la familia Loki. Él había pedido 5 días, pero ella lo redujo a 3 en ese mismo momento. Evidentemente, la derrota de Ottar le había generado una sensación de urgencia. Y, sumado a la creciente obsesión que albergaba en su corazón, no había manera de que aceptara perder 2 veces seguidas. Tuvo que conseguir un punto en el partido de asedio de la segunda ronda para empatar el marcador. Mientras consiguiera un empate, podría reclamar a Ryota como suyo por completo. Y así, bajo el nombre de este hombre, todo horario fue incendiado. Ryota, de nivel 2, había derrotado públicamente a Ottar, de nivel 7. Esa batalla de proporciones catastróficas había destrozado la propia percepción de poder de la ciudad. Esa imagen del Susanoo erigiéndose imponente en la arena, haciendo volar a Ottar por los aires, quedaría grabada para siempre en los libros de historia de horario. A partir de ese momento, Ryota se convirtió en un meteoro ardiente que surcó el cielo nocturno, iluminando todo horario. Sin embargo, tras ese brillo, se cernía el partido decisivo que se disputaría en 3 días. Esa noche, cuando el gremio hizo un anuncio oficial confirmando el calendario de la segunda ronda y el formato de asedio, la ciudad entera estalló. Nadie podría haber imaginado que el bando atacante sería la familia Loki. ¿Qué demonios? ¿La familia Loki decidió atacar? ¿Acaso perdieron la lotería? Esa es Freya familia, tío. Son enormes, ¿cómo se supone que vas a entrar en sus filas? ¿Va? ¿A quién le importa? Con el monstruo esqueleto gigante de Ryota, la familia Loki podría lograrlo. Pero justo cuando el apoyo a la familia Loki estaba a punto de dispararse, una ola de rumores comenzó a extenderse por las ciudades de quién sabe dónde. He oído que el esqueleto gigante de Ryota no se puede volver a usar. Sí, totalmente confirmado. Dicen que el chico lleva inconsciente toda la noche. Nadie sabe si despertará dentro de 3 días para el asedio. TCH. Gastó todas sus cartas ganadoras luchando contra Ottar, ¿verdad? Era bastante obvio de dónde habían surgido esos rumores. La familia Freya estaba librando en secreto una guerra de propaganda. Esta vez, no solo querían ganar, querían aplastar por completo a la familia Loki, pisotearlos hasta convertirlos en polvo. Así, Ryota, que antes era invencible a ojos de las masas, se convirtió de repente en un loco acorralado. Incluso muchos seguidores de la familia Loki comenzaron a dudar. Nadie podía estar seguro de qué otras cartas bajo la manga podría tener Ryota. O, mejor dicho, tal vez ya no le quedaba nada. Algunos supuestos miembros del gremio incluso llegaron a la conclusión con seguridad. Ryota es, en el mejor de los casos, un Pokémon de nivel 2. Esa victoria sobre Ottar. Una apuesta desesperada a todo o nada, nada más. En un instante, las voces de duda y burla llegaron de todas direcciones como un maremoto. Y el joven que está en el centro de todos estos rumores, no respondió en absoluto. Porque en ese preciso instante, estaba tumbado en una habitación de la mansión Crepúsculo, luchando contra un ataque muy real de parálisis por elección. Tenía 80.000 puntos de chakra antes, y otros 150.000 después de completar la misión principal. Eso basta para despertar a casi todos, excepto a los 6 senderos del sabio. Con un pensamiento, apareció un menú virtual frente a Ryota. Jutsu prohibido. Reanimación, versión avanzada chakra actual. 232.300 disponible para construir. Camino Asura, chakra requerido. 200.000 sendero humano, chakra requerido. 200.000, bloqueado. Oculto, al mirar la lista de posibles invocaciones, Ryota sintió que le daba vueltas la cabeza. Después de matarme a trabajar para terminar una misión, ¿solo puedo desbloquear uno de estos? ¿Cuándo demonios podré por fin invocar a Uchiha Madara para que venga a bailar conmigo? Pero, a pesar de las quejas, aún tenía que avanzar en sus planes. Finalmente, sus ojos se posaron en el nombre Sendero Animal. Bestias invocadas y demás, nada mejor para sembrar el caos en un asedio. Ryota se puso de pie y susurró. Reanimación, construye camino animal. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo activará la furia de los dioses del copyright. ¡O peor, del editor en sueño! En el mundo de Naruto, entre los 6 caminos del dolor, excluyendo el camino Deva, el que se consideraba más fuerte era en realidad el camino Asura.
Ese tipo, con todo su cuerpo transformado en componentes mecánicos cargados con todo tipo de misiles y armamento, era una máquina de guerra andante en todo el sentido de la palabra. Pero, al final, Ryota no eligió el camino Asura. Él eligió el sendero animal. No porque fuera más fuerte, sino porque era mucho más adecuado para el combate coordinado en equipo. 3 días después, cuando comenzara el asedio, ya tendría a su lado el arma títere conocida como el Kazekage más fuerte. El tercer Kazekage. Su estilo magnético, arena de hierro, capaz de cubrir la mitad de un campo de batalla con sus habilidades de área de efecto, sería sin duda la clave para abrirse paso. Aunque Okar no pudo participar en el asedio, Ryota, siempre precavido, tuvo que prepararse para lo peor con el tercer Kazekage de su lado. Por muy poderoso que fuera el atacante, seguías necesitando cobertura y supresión. Y el sendero animal estaba precisamente ahí para proporcionar ese control del espacio y ese apoyo al ritmo. El sendero animal, clasificado justo por detrás del sendero Asura en cuanto a capacidad ofensiva entre los 6 senderos, contaba con una enorme variedad de bestias invocadas. Y lo que es aún más importante, la movilidad táctica del sendero animal era increíble, y las bestias invocadas no se limitaban a ser controladas por una sola persona. Ryota podría desplegarlos para que cooperaran con los demás miembros de la familia Loki. ¿Qué significaba eso? Significaba, él los convocó, y todos se beneficiaron. En un partido de asedio, nunca se trata de quien golpea más fuerte, sino de quien puede resistir más tiempo, de quien puede crear el caos más rápido. No solo quiero ganar, sino que quiero que la familia Loki sufra el menor número de bajas posible. Idealmente, ninguna. Unos 5 minutos después, una señal de retroalimentación se propagó por su mar de conciencia. Su primera experiencia con la reanimación avanzada había concluido. Sin dudarlo, Ryota formó sellos con las manos a la velocidad del rayo. Al juntar sus manos, el aire frente a él se retorció repentinamente. ¡Bum! Una ráfaga de niebla blanca estalló hacia afuera, enviando una onda expansiva que se propagó por toda la habitación. La niebla se disipó rápidamente, dejando al descubierto una figura esbelta ante la vista de Ryota. Era una mujer con una capa negra de Akatsuki, alta y delgada, con el pelo corto de color naranja. Unos cuantos piercings de metal negro estaban colocados a cada lado de sus mejillas, pero lo que más sorprendió a Ryota fue, los ojos de la mujer no eran el Rinnegan característico de los 6 caminos del dolor. Eran idénticos a su propio Mangekyou Sharingan. Ryota entrecerró ligeramente los ojos y murmuró, ¿una versión avanzada de reanimación, eh? ¡Qué inteligente! Obviamente, esta senda animal femenina había sido creada utilizando el chakra del propio Ryota como núcleo, moldeado por el avanzado jutsu de reanimación. Dado que poseía el Mangekyou Sharingan, entonces, por supuesto, este camino animal heredaría su dojutsu. De repente, Ryota pensó en una pregunta extraña. Un momento, si despierto el Rinnegan más tarde y luego uso la reanimación en Uchiha Madara, ¿tendría él el Mangekyou eterno o el Rinnegan? ¿Esta reanimación avanzada siempre se ajusta a mis propias habilidades? Estuvo dándole vueltas al asunto durante un rato, pero al final desistió de intentar averiguarlo. Después de todo, no podía permitirse el lujo de tener a Uchiha Madara en ese momento. Volvió a centrar su atención en la mujer que tenía delante. Según el conocimiento que albergaba en su cabeza, estos senderos del dolor, o más bien estas marionetas reanimadas, conservaban su apariencia y poderes originales, pero carecían de alma o conciencia propia, y solo obedecían las órdenes de Ryota. Habló en voz baja. A Hisai como si respondiera a la llamada de Ryota, la mujer ladeó la cabeza. Clic, con un zumbido mecánico similar al de un reinicio, el Mangekyou Sharingan rojo y negro en sus ojos comenzó a girar lentamente. Durante unos segundos, el aire de la habitación pareció congelarse. Entonces Ahisai se arrodilló, haciendo una reverencia respetuosa. Maestro. Din. Invoca los 6 caminos del dolor y deja que el mundo de Danmachi experimente el verdadero dolor. Progreso actualizado. 1 de 6, Ryota asintió con satisfacción, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Me pregunto cómo se verá cuando Pain aparezca con sus sacos de arroz, apartando sus pensamientos, observó detenidamente a Ahisai, la hechicera del camino animal, que tenía delante. Como cabría esperar de una arma reanimada. Firme, obediente.
Si realmente piensas en este jutsu, suspiró suavemente, no es de extrañar que haya puesto patas arriba campos de batalla enteros en el mundo de Naruto. Revivir a los muertos, sin miedo al dolor, sin miedo a la muerte, conservando sus jutsu, una táctica militar perfecta. Sacudió la cabeza, maravillándose una vez más de lo descabellado que era realmente el concepto de guerra en el mundo de Naruto, y luego pasó a asuntos más prácticos. Estaba a punto de revisar la lista de invocaciones del sendero animal para ver si coincidía con lo que recordaba, cuando, toc, toc, toc. 3 fuertes golpes en la puerta rompieron el silencio. Ryota arqueó una ceja y miró hacia allí. ¿Lefilla? Incluso a través de la puerta, podía oír la respiración débil y ansiosa. Un instante después, se escuchó la voz de la niña elfa, cautelosa y vacilante. Ryota, ¿estás libre ahora mismo? Ryota hizo una pausa y luego agitó la mano. Sigue. Agisai se puso de pie, su figura parpadeó antes de desvanecerse entre las sombras. Solo un tenue remolino de energía residual de los chakras permanecía en la habitación. Ryota dio un paso al frente y abrió la puerta. Lefilla levantó la vista y se quedó paralizada en el acto en el momento en que lo vio. Porque aún podía percibir claramente una presencia extraña y peligrosa que permanecía en la habitación detrás de él. Esa aura no parecía ni humana, ni de monstruo ni de ningún tipo de magia conocida. Fue más bien como, Lefilla ni siquiera podía expresarlo con palabras. Era una presión indescriptible, de esas que te acorralan el alma, e incluso sus últimos vestigios le daban ganas de huir. Después de todo, Lefilla no era una maga cualquiera. Ella era la elfa de las 1000. Aunque Ryota siempre la molestaba llamando la elfa idiota, lo cierto era que, desde que se unió a la familia, había entrenado constantemente con Rivera a su lado. Además, tras su viaje juntos a la mazmorra, ella se había liberado de sus traumas del pasado. Para entonces, su percepción del flujo mágico había avanzado a pasos agigantados. Precisamente por eso, en el momento en que se acercó a la habitación, pudo detectar al instante esa presencia inquietante. Pero ahora, con la puerta abierta, solo vio a Ryota de pie allí, con aspecto algo somnoliento y desaliñado. Interrogación de cierre. Los signos de interrogación prácticamente aparecieron sobre la cabeza de la niña elfa. ¿Qué es? Ryota finalmente habló, sacándola de sus pensamientos confusos. Lefilla recobró el sentido, su expresión vaciló mientras bajaba nerviosamente la cabeza, tartamudeando. Escuché que la gente decía que te desmayaste. Ryota soltó una risita. ¿Así que has venido hasta aquí solo para comprobar si estoy vivo o muerto? Eso no es lo que quise decir. Lefilla agitó las manos frenéticamente, solo, vine a ver si estabas bien, y, para asegurarme, Ryota le dirigió una mirada de reojo. ¿De verdad te crees esos rumores? Lefilla se quedó paralizada, incapaz de negar que sí, que había sido influenciada por ellos. Después de todo, los rumores habían sido increíblemente convincentes. Cosas como se desplomó después de la batalla o efectos secundarios del gigante esqueleto, incluso Hefesto y Estia habían venido anoche a hacerle algunas preguntas sobre él. Como una elfa sensible y propensa a preocuparse, escuchar ese tipo de comentarios una y otra vez la había dejado inquieta. Justo cuando ella estaba buscando las palabras para explicarse, Ryota extendió la mano y le revolvió suavemente el cabello, hablando en voz baja. ¿Cómo podría derrumbarme? Tranquilo. Al sentir ese calor familiar en la cabeza, Lefilla se quedó en blanco. Ese tono, esa voz, ese toque tranquilizador, era exactamente como todas las fantasías que había recreado en su mente incontables veces. Wosh. Su rostro se puso rojo brillante, desde las orejas hasta la base del cuello. Fue otro golpe mortal en la cabeza. Todo su cuerpo se paralizó, como si le hubieran aplicado alguna técnica paralizante, incapaz incluso de articular palabras coherentes. Ryota observó su reacción, divertido. Estás incluso peor que la última vez. ¿Qué quieres decir con que es peor que la última vez? Lefilla prácticamente dio un salto, agitando las manos frenéticamente para intentar protegerse la cabeza, pero sin atreverse a apartar la mano de él, lo que la dejó girando sobre sí misma como una gatita frenética. Esto es demasiado injusto.
¿Te das cuenta de lo vergonzoso que es para una elfa que le toquen la cabeza, especialmente si es un hombre? Ve, basta ya. Ryota se encogió de hombros y finalmente lo soltó. Vale, pararé. Pero si sigues sonrojándote como un tomate, la gente va a pensar que te estoy acosando. ¿Me estás acosando? Lefilla dio un pisotón, mezcla de vergüenza y frustración, hinchándose como un gatito erizado. Pero esos ojos no podían ocultar la emoción y la felicidad que brillaban en su interior. Después de dejarla calmarse un poco, Ryota preguntó. Entonces, sé sincero, ¿a qué has venido realmente? Oh. Al ser descubierta en el acto, Lefilla se estremeció, y su rostro, ya sonrosado, adquirió un tono aún más rojo. Bajó la cabeza y dijo con una vocecita. Yo, quiero participar en el partido de asedio dentro de 3 días. Ryota parpadeó, genuinamente sorprendido. Antes de que pudiera decir nada, Lefilla continuó rápidamente, con voz temblorosa pero decidida. Durante la expedición, siempre fui yo quien estaba a salvo. Pero esta vez, se trata de ti, de toda nuestra familia. Yo también quiero ayudar. Así que esperaba que, en los próximos días, tal vez pudiera alcanzar el nivel 4. Mientras hablaba, levantó la cabeza. Esos ojos verdes, normalmente tímidos, se mostraron inesperadamente firmes y resueltos. Ryota hizo una pausa, momentáneamente sorprendido. Podía leer el trasfondo con bastante facilidad. Ella quería que él la llevara de nuevo a la mazmorra. Lefilla, Ryota suspiró un poco. Últimamente he estado muy ocupado con cosas del juego de guerra. Desde que me encargué de ese minotauro, ni siquiera he vuelto a la mazmorra. Para ser sincero, solo he llegado hasta el 11º piso. Todavía ni siquiera he subido a las plantas intermedias. Lefilla bajó la cabeza, pero su voz no flaqueó. Pero cuando me llevaste antes, mejoré muy rápido. Aunque solo sean los pisos superiores, quiero intentarlo. Ryota la miró durante unos segundos y luego asintió. De acuerdo. Entonces, esta vez, apuntaremos a los pisos intermedios. En realidad. Los ojos de Lefilla se iluminaron y sus labios se curvaron en una sonrisa que no podía ocultar su alegría. Con un gesto teatral, sacó de detrás de ella una pieza de equipo de protección finamente elaborada, como si fuera una maga. ¿Lo tenías preparado de antemano? Era, por si acaso. Eso es todo. Lefilla se aferró a la capa, con la mirada inquieta, pero la sonrisa en su rostro era más amplia que una escopeta de 2 cañones. Ryota estaba a punto de decir algo cuando sintió que otro par de ojos lo observaban desde el final del pasillo. Él miró hacia, Ais asomaba la cabeza por la esquina del pasillo, espiando en su dirección. Es evidente que la princesa de la espada aún no había aprendido a ocultar su presencia. Ryota se quedó paralizado por un segundo. ¿Ustedes dos? Ejem. Lefilla se enderezó rígidamente y soltó como para adelantarse a Ais. La señorita Ais y yo pensamos lo mismo. Al principio, Ryota ni siquiera sabía a quién quejarse. Volvió a mirar la capa que Lefilla llevaba en brazos. En ese instante, una extraña sensación de presentimiento se apoderó de él. Como si hubiera subido a un barco pirata sin posibilidad de regresar. El billete fue sellado, los cañones cargados, los remos atados a sus manos, todo a la vez. Ais se acercó desde el pasillo, hablando en voz baja. Yo, te apoyaré. Ryota la miró, y luego a la sonrisa apenas disimulada de Lefilla. ¿Qué es esto, el escuadrón de expedición de la familia Loki? Lefilla se tapó la boca y se rió, mientras Ais respondía con calma. Estamos aquí para apoyarte. O mejor dicho, aprender de ti. Ryota. Maldita sea. Realmente no le iban a dar la oportunidad de discutir, ¿eh? La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando la cama. Ryota abrió los ojos y se quedó mirando fijamente al techo, perdido en sus pensamientos. Quedan 2 días para la segunda ronda del juego de guerra. Se incorporó, se vistió y murmuró para sí mismo. 2 días pasarán en un abrir y cerrar de ojos. Ryota sabía muy bien, aunque no se molestara en preguntar qué estaban haciendo Loki, Finn y el resto de la familia en ese momento, ni en involucrarse en la logística de los preparativos del asedio, que este juego de guerra no iba a ser sencillo. Esta vez, el alcance del juego de guerra fue demasiado amplio.
No fue como el sencillo duelo 1 contra 1 de la primera ronda. Un asedio implicaba un combate grupal a gran escala, una oposición total y consecuencias en cadena. Si no lograban tomar la fortaleza, no solo perderían la partida, sino que la reputación, los recursos y la moral de la familia Loki en todo horario sufrirían un duro golpe. Ryota apartó esos pensamientos errantes y se frotó las sienes. Bueno, entonces, haré lo que pueda. Si puedo ayudar a que la familia Loki sufra un poco menos, eso ya es algo. Lo entendió perfectamente. Esta no era una batalla que una sola persona pudiera ganar. Pero al mismo tiempo, también sabía, en el fondo, que el factor decisivo en este asedio seguía recayendo sobre sus hombros. Precisamente por eso no había rechazado la petición de Lefilla de acompañarlo. Y tampoco impidió que Ice lo acompañara. El hecho de haberlos llevado a ambos a la mazmorra no era solo para practicar combates. Esto fue una prueba. Una prueba para aquellos aspectos que debían verificarse por completo antes de que comenzara el juego de guerra. Por un lado, necesitaba probar al marioneta humana, tercer KCKG que acababa de adquirir. Después de todo, su Susanoo estaba actualmente prohibido. Si dependiera únicamente del estilo de fuego y del estilo de rayo, la eficacia sería demasiado baja. Y en una batalla de asedio, el tiempo era vida. Cada segundo era precioso. A juicio de Ryota, el tercer KCKG era una arma táctica que podía aportar un valor tremendo. Gracias a su capacidad tanto para la represión como para el control de multitudes, la marioneta era un componente clave de su estrategia de asedio. Suketsu y Genkai, estilo magnético. Arena de hierro, podía manipular libremente cualquier cosa que contuviera hierro, incluso controlar las partículas de hierro en la arena y el polvo. Podía transformarse en innumerables formas para atacar y defenderse, lo que la convertía en una de las armas más aterradoras de Tsunagakure. Pero Ryota aún no lo había probado en combate real. Por otro lado, también quería poner a prueba el ejército de bestias invocadas de Agisai. Sobre el papel, estas unidades convocadas parecían perfectas. Pero Ryota lo sabía bien. La coordinación lo era todo. Especialmente cuando se trabaja con personas como Ash, la princesa de la espada, y Lefilla, una maga de alto nivel. Si las invocaciones no podían seguir el ritmo del combate, o peor aún, si interrumpían el flujo de la batalla, harían más daño que bien, ralentizando el avance de todo el equipo. Algunas cosas suenan geniales en teoría. Pero la realidad suele tener aristas afiladas. Si realmente sería capaz de ejecutar el ritmo de batalla ideal y lograr una coordinación perfecta entre humano y jutsu, humano y bestia, eso no era algo que pudiera verificar sobre el papel. Había que probarlo en directo. Por eso Ryota los trajo a la mazmorra. No solo para entrenar. No solo para ayudar a Lefilla a subir de nivel. No solo para complacer a Ice con su quiero apoyarte. Era un simulacro para el verdadero juego de guerra. Minimizar cualquier posible error en el próximo asedio y hacer todo lo posible por reducir las pérdidas de la familia Loki. Tras bajar del segundo piso y saludar a algunos miembros de la familia, Ryota salió de la mansión Crepúsculo. Junto a la puerta de entrada le esperaban dos figuras conocidas que, evidentemente, llevaban allí un buen rato. A la izquierda estaba Ice. Todavía llevaba la coraza ligera de color blanco plateado diseñada personalmente por Loki. En su cintura colgaba la esbelta espada que Ryota le había regalado, un obsequio hecho con sus propias manos. A la derecha estaba Lefilla. En sus brazos sostenía el báculo lágrima del bosque, símbolo del linaje mágico élfico. Su equipo tampoco había cambiado. La misma túnica protectora ligera y la misma capa mágica multicapa que había usado la última vez que Ryota la llevó a la mazmorra. Pero en comparación con la expresión tranquila y serena habitual de Ash, Lefilla prácticamente resplandecía. Sus ojos brillaban como estrellas gemelas. Apretaba su bastón con tanta fuerza que sus manos temblaban ligeramente, luciendo como una de esas ídolos novatas de un programa de variedades en la Tierra, tratando de contener un emocionado he debutado. ¿Fue porque iba a entrar en la mazmorra con Ash? ¿O fue porque ella iba con él? Ryota no pudo evitar levantar una ceja, recordando que, en la historia original, esta elfa Yuri había sido convertida a la fuerza en heterosexual por el aura de cabello blanco santo de Bale. Pensando en su actuación de ayer, ya mostraba leves señales de estar siendo doblada por él. Divertido por la idea, Ryota dio unos pasos hacia adelante y dijo con naturalidad: «Has llegado temprano».
Ais asintió levemente, con voz suave. En realidad no. Solo llevamos 3 minutos esperando. Ryota sonrió. De acuerdo, vámonos. Hoy voy a dejar que ustedes dos experimenten algo nuevo. Ante esto, ambas chicas parpadearon sorprendidas. ¿Alguna novedad?, repitió Lefilla. Ais ladeó ligeramente la cabeza, igualmente desconcertada. Como miembros veteranos de la expedición de la familia Loki, ya habían explorado los pisos superiores e incluso los intermedios de la mazmorra innumerables veces. Monstruos de élite, variantes raras, jefes de piso, irregulares, prácticamente se sabían de memoria desde el primer piso hasta el 17º. Incluso los detalles del ecosistema que fácilmente pasan desapercibidos quedaron grabados en sus mentes. ¿Qué podría ser nuevo para ellos? Especialmente los pisos superiores, donde se agrupaban los aventureros novatos. No suponían ninguna novedad para un aventurero de nivel 3 o 5. No me digas, ¿vas a invocar a ese esqueleto gigante y hacernos montar sobre sus hombros? La imaginación de Lefilla siempre tomaba rumbos extraños. Ais lo pensó un segundo y respondió seriamente. No me atrevería a sentarme ahí. Sinceramente, pensó que Lefilla podría tener razón. Su conversación hizo que Ryota se pellizcara el puente de la nariz. Estos dos cabezas huecas, ¿en qué estarán pensando? Al salir de la mansión Crepúsculo y dirigirse hacia Babel, Ryota no tardó en percatarse de las miradas. Las miradas de la multitud se posaron en él como una marea. Desde los puestos y tabernas que bordean las calles. Desde los transeúntes, aventureros, comerciantes, incluso desde las ventanas de torres lejanas. Todas las miradas eran como un foco silencioso, centrado por completo en él. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Mira, mira, ese es él. Ryota. El tipo que venció a Otar. ¿No se había desmayado después de esa pelea? Y los dos que están detrás de él, son la princesa de la espada y el mil elfo de la familia Loki. Un momento, ¿van a entrar juntos a la mazmorra? ¿Es esto algún tipo de entrenamiento de recuperación? Todo tipo de murmullos resonaban en sus oídos, dejando a Ryota un poco indefenso. Debería haber usado el jutsu de transformación, desde que derrotó a Otar, en una victoria de nivel 2 contra nivel 7, todos esos titulares habían acaparado por completo los titulares de los chismes de los cafés de aventureros. Además, con la espada Kusanagi a la espalda, su cabello negro y su rostro eran demasiado reconocibles. Pasar desapercibido era prácticamente imposible. Por no mencionar, no andaba con cualquiera. Tenía a Ais y Lefilla a su lado, dos de las aventureras más populares de la familia Loki, que combinaban belleza y fuerza. En ese momento, la calle Adventurer estaba prácticamente atascada de curiosos. La avalancha de miradas y voces hizo que Lefilla sintiera que estaba a punto de estallar. Apretó con más fuerza su bastón, manteniendo en sus labios la educada sonrisa élfica que siempre lucía, pero las puntas de sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de sangrar. Era una elfa orgullosa, sin duda. No del tipo que odia a los humanos, y estaba dispuesta a interactuar con ellos. Pero eso no significaba que le gustara ser el centro de atención. El hecho de que todas las miradas estuvieran puestas en ella hizo que su corazón se acelerara y su respiración se entrecortara. ¿Llamo demasiado la atención? ¿Es por Ash? ¿O por Ryota? ¿O es que olvidé abrocharme un botón? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Siguió caminando, repitiendo frenéticamente en su mente. Mantén la calma, elfo. Sé elegante. No te asustes. Ash, por otro lado, se mantuvo perfectamente serena, como si las miradas no existieran. De vez en cuando, sin embargo, miraba de reojo a Ryota, que estaba a su lado. En esos ojos dorados solo había una concentración serena, y un atisbo de curiosidad. Algo nuevo. ¿Qué podría ser? No lo preguntó en voz alta, pero Ryota intuyó la pregunta de todos modos. Pronto, los tres llegaron a Babel. Bajaron por la escalera de caracol hasta el primer piso de la mazmorra. Las familiares paredes de la caverna les dieron la bienvenida. Lefilla se palmeó el pecho, dejando escapar un suspiro. Uf, la primera planta parece más acogedora que la que percibieron aquellos aventureros. Por primera vez, la elfa encontró la mazmorra más reconfortante que la superficie. Ais no dejó de caminar, claramente con la intención de dirigirse directamente a los pisos más profundos.
Pero entonces, espera. Ryota extendió la mano y la detuvo. Ice ladeó la cabeza, sus ojos dorados parpadearon con confusión como si preguntara en silencio. ¿Hay algo especial en la primera planta? Ryota no respondió. En cambio, caminó unos pasos hacia un terreno despejado, concentró su mente, y en el siguiente instante, ¡tump! Un sordo estruendo resonó en el aire. La atmósfera se congeló por un instante. La temperatura bajó 1 grado. Las pupilas de Ice se contrajeron. Apretó con más fuerza Eco de Pluma, su esbelta espada. Su cuerpo se inclinó hacia adelante instintivamente, sus músculos se tensaron como si se preparara para correr. Ella sintió algo que Ryota estaba invocando desde atrás. No era el aura de un monstruo, ni la presencia habitual de un aventurero. Fue una presión indescriptible. Silencioso, profundo, mortalmente quieto. Ocultando una aterradora intención asesina. Clac clac clac, un sonido áspero resonó cuando una figura emergió lentamente de las sombras. Piel blanco grisácea. Cabello azul, ojos amarillos. Vestida con una larga capa blanca. Lefilla jadeó, con los ojos muy abiertos. ¿Es una persona? Ice no respondió. Dio un paso al frente, pero al encontrarse con la mirada de Ryota, se detuvo. Sus miradas se cruzaron. En apenas 2 segundos, la confianza floreció silenciosamente entre ellos. Ice envainó su espada y retrocedió, observando cómo se acercaba la figura. La figura flotaba silenciosamente junto a Ryota, inmóvil. Ryota miró a las 2 chicas y dijo: déjenme presentárselo. Este es el títere humano. Tercer Kazekage. Tu tarea hoy es sencilla. Solo tienes que asestarle un único golpe. ... El silencio se cernió en el aire durante 2 segundos. Ice y Lefilla se quedaron paralizadas. ¿Luchar contra él? A Lefilla prácticamente le salieron 3 signos de interrogación gigantes de la cabeza. ¿Esto es un entrenamiento? ¿O una batalla real? Ice parpadeó, observando con cautela al inmóvil Kazekage. ¿Es él humano? No. Ryota negó con la cabeza. Puedes pensar en él como algo que yo forjé. Me lo inventé por completo. De ninguna manera iba a decir que era un regalo del sistema. Lefilla apoyó la barbilla con una mano. Lo entiendo, Ryota nos hizo un muñeco de práctica. Pero el nombre es tan raro. Kazekage. Tercero. Suena a título nobiliario, o tal vez a anciano de secta o algo así. Ryota se encogió de hombros. Suficientemente cerca. Luego agitó la mano. Vale, no te quedes atascado en los detalles. Recuerda la tarea. Asesta un golpe y activaré la siguiente fase. ¿Eh? Lefilla parpadeó y luego soltó una risita. Abrazando a su personal, con los ojos entrecerrados, bromeó. ¿Así que esta es la nueva experiencia a la que te referías? Ryota, ¿acaso nos estás mirando con desprecio a mí y a la señorita Ice en secreto? Su expresión prácticamente gritaba. Ya veo a través de tus trucos. Si le doy un buen golpe, ni siquiera necesitaré recitar un hechizo. Podría, en realidad, probablemente podría simplemente golpearlo con mi bastón Y. Antes de que pudiera terminar, Ice asintió y, algo poco común en ella, habló. En efecto. Se le ve débil. Sus ojos dorados estudiaban con calma la marioneta inmóvil. Sin arrogancia, sin desdén, simplemente una declaración de hechos, basada en sus instintos de princesa de la espada. Respiración, ninguna. Aura, como una cáscara vacía. Alzó la mano y desenvainó Eco de Pluma, la esbelta espada que Ryota le había forjado, cuyo sonido resonó suavemente en el aire. Con un solo golpe, pasamos la prueba, ¿verdad? Ryota sonrió y asintió. Exacto. ¿Listos para empezar? Pero, te sugiero que lo des todo. Antes de que terminara de hablar, los ojos azules del tercer Kazekage brillaron. En el segundo siguiente, bajo el control de Ryota, las manos de la marioneta formaron sellos rápidamente. Estilo magnético. Llovizna de arena de hierro. El suelo a sus espaldas tembló repentinamente. Una marea negra de arena de hierro surgió con fuerza, apareciendo de la nada como por arte de magia. Wash. La arena rodaba como olas rompiendo contra la orilla, amontonándose en muros de polvo metálico de un negro intenso. La presión atmosférica se disparó. Vamos, chicas, a luchar. No me voy a contener.
Con una sonrisa, Ryota señaló hacia adelante. El mar de arena de hierro se transformó instantáneamente en innumerables agujas que se dirigieron directamente hacia Ice y Lefilla. El tiempo transcurría, segundo a segundo. Lefilla y Ice no tenían ni idea de cuánto tiempo había pasado. Lo único que sabían era que, desde el momento en que Ryota dio la orden, no habían dejado de moverse ni por un solo segundo. Habían estado corriendo constantemente, esquivando constantemente. Olvídate de darle a ese tipo, ni siquiera pudieron acercarse. En ese momento, ambos sospechaban sinceramente que habían recorrido cada centímetro del primer piso de la mazmorra. Por muchos trucos que Lefilla y Ice emplearan, las olas de arena de hierro seguían abalanzándose sobre ellas como si tuvieran ojos propios. Ola tras ola, implacables e interminables. ¿Por qué esta arena parece infinita? Lefilla finalmente no pudo contenerse y protestó. Su respiración era agitada debido a la carrera incesante. Este tipo nunca se cansa. Ice no respondió, pero su rostro ya estaba cubierto de sudor. La presión del tercer Kazekage no se debía solo a la enorme cantidad de arena de hierro, sino también al ritmo asfixiante que imponía. Cada vez que intentaba saltar, la arena caía desde arriba. Cuando intentaba avanzar, la arena se le metía por el costado. Todo era demasiado preciso. Tan preciso que ni siquiera parecía una técnica. Se sentía más como una máquina de guerra ejecutando una secuencia de aniquilación programada, calculando 1000 movimientos por adelantado y ejecutándolo sin ninguna emoción. Ryota, maldito seas, Lefilla apretó los dientes, con el sudor goteando por su frente. ¿Qué demonios has creado? Desde la distancia, Ryota observaba a las dos chicas, jadeando y corriendo por el campo. Una sonrisa significativa se dibujó en sus labios. Pero tras esa sonrisa, una inusual sensación de asombro se agitaba en su corazón. El tercer Kazekage realmente estuvo a la altura de la leyenda. La mayor obra maestra de Sasori de la arena roja, Ryota dio una orden mental, su mirada recorrió la marioneta que controlaba la arena de hierro, maravillándose en silencio. Comparado con marionetas como Karasu, que necesitan retroalimentación constante en tiempo real, esto está en otro nivel completamente distinto. Es más bien como si, yo simplemente diera una orden táctica y se ejecutara automáticamente siguiendo la ruta óptima. Preciso. Frío. Extremadamente mecanizado. El tercer Kazekage era la guerra personificada. Pero lo que sorprendió aún más a Ryota no fue solo la facilidad con la que podía controlarlo. Era ese aterrador Kekkei Genkai. Estilo imán. Arena de hierro que ignora el terreno, fija automáticamente los objetivos, puede detonar en áreas controladas y produce daños corrosivos, ataque, defensa, supresión, negación de área. Lo hace todo. No es un híbrido. Es un todoterreno táctico. El tercer Kazekage no necesitaba emociones ni juicios. Una vez fijado el objetivo, asestaría el golpe más eficaz en el menor tiempo posible. En el mundo de Naruto, el verdadero tercer Kazekage tenía una constitución excepcional. Podía refinar su chakra y convertirlo en fuerza magnética. Eso fue lo que le permitió controlar la arena de hierro como un arma viviente, transformándola en un sinfín de formas tanto para el ataque como para la defensa, creando un control táctico abrumador en el campo de batalla. La llovizna, la lanza, esos eran solo los conceptos básicos. Lo que lo hacía verdaderamente temible era que, una vez que la arena se infiltraba en un cuerpo vivo o en una estructura de marioneta, provocaba interferencias, paralizando finalmente por completo al objetivo. Pero bajo el control preciso de Ryota, el tercer Kazekage se centró principalmente en sellar las rutas de escape. Si Ryota le permitiera desplegar por completo su estilo de combate habitual, decenas de miles de agujas de arena de hierro no solo los perseguirían, sino que ya estarían tendidas en el suelo. No puedo permitir que ustedes dos salgan lastimados, ¿saben? Ryota soltó una risita suave y luego movió los dedos. El tercer Kazekage recibió la orden y formó rápidamente sellos con las manos. La arena de hierro a su alrededor volvió a agitarse. Estilo magnético. Lanza de arena de hierro. ¡Bum! La arena de hierro, como una marea bajo sus pies, se elevó repentinamente. La arena suspendida en el aire giró y se condensó a gran velocidad, formando una enorme pirámide triangular en cuestión de segundos. ZZZZZ. Los bordes afilados de la pirámide rasgaron el aire con un chillido ensordecedor.
Lefilla alzó la vista bruscamente, con las pupilas contraídas al ver la enorme pirámide negra que se alzaba imponente sobre ella. ¿Qué demonios es eso? Hay más ataques. No eran solo agujas. Frente a ella, Ice finalmente también levantó la vista. Sus claros ojos dorados se iluminaron con determinación para la batalla. Agarró su espada y murmuró suavemente: Awaken. Su canto rápido, Ariel, se activó al instante. Ice contaba con innumerables mejoras. Su aura se disparó, y luego saltó por los aires, convirtiéndose en un rayo de luz plateada. Se escuchó un fuerte impacto. El eco de la pluma de Ice impactó con precisión milimétrica en el centro mismo de la pirámide. Pero, no pasó nada. Sin roturas. Sin retroceso. Ni siquiera una onda. La enorme estructura de arena de hierro flotaba sobre ella como un cielo inamovible, frío e indiferente. Ice aterrizó en silencio, la punta de su espada rozando el suelo. Se quedó allí paralizada, aturdida, durante unos segundos. En ese momento, la figura más destacada de la familia Loki, la princesa espada de Horario, la niña prodigio, sintió algo que jamás había experimentado. Un destello de desesperación. No puedo vencer esto. De verdad que no puedo. Cerca de allí, Lefilla permanecía congelada en el sitio. Acababa de ver a Ice saltar y asestar un golpe con toda su fuerza contra aquella imponente pirámide de hierro, sin siquiera hacerla temblar. La elfa se desplomó en el suelo, abrazando su bastón y gritando: ¿Qué demonios es esto? Esto es simplemente intimidarnos. Sus ojos se enrojecieron de frustración. Esta lucha imposible de ganar había llevado a Lefilla al límite de sus fuerzas. Ryota, mentirosa. Dijiste que estábamos explorando la mazmorra, pero en realidad, solo querías vernos ser aplastados. Agitó su bastón como si la pirámide fuera algo que Ryota le hubiera arrojado personalmente. Mientras tanto, Ryota simplemente se rió entre dientes, completamente imperturbable ante el arrebato del elfo tonto. Ups. Parece que me han descubierto. Su objetivo ya se había logrado. A lo largo de toda esta prueba de supresión, había dominado por completo el ritmo de control y la cadencia de salida del tercer cacecaje. Ahora comprendía mucho mejor el potencial de este títere en el campo de batalla. Una vez cumplida su tarea, era hora de darles a las dos niñas una pequeña recompensa. Ya que ambos han aguantado tanto tiempo, déjame ayudarte. En el momento en que sus palabras cayeron, clic, un sonido sutil provino de la sombra detrás de él. Entonces, la sombra se onduló como si algo la estuviera empujando para abrirla. Al segundo siguiente, una figura alta emergió silenciosamente de la oscuridad. Ahisai, la senda de la bestia femenina, se acercó a Ryota, se arrodilló sobre una rodilla e inclinó la cabeza. Maestro. En ese instante, los ojos de Ice y Lefilla se abrieron de par en par, conmocionadas. Esto es, Lefilla se puso de pie de un salto. Podía presentirlo. No se trataba de un monstruo, ni de un aventurero, ni de una marioneta cualquiera. Era una existencia completamente diferente. Más profunda, más compleja. Ice ladeó ligeramente la cabeza. Lo que Lefilla percibía, ella también lo sentía. ¡Qué extraño! A diferencia de la fría y mecánica calma del tercer cacecaje, el aura de esta mujer le aceleraba el corazón. No fue intención de matar. No fue represión. Era como si alguien la estuviera observando fijamente hasta el alma. Y la parte más impactante, los ojos de esa mujer brillaban de color rojo, exactamente igual que los de Ryota. Ryota habló en voz baja. Este es mi otro socio, Ahisai. Tras la presentación, echó un vistazo al sendero de los animales, que estaba arrodillado. Ella comprendió al instante la intención táctica de su maestro. Levantó la cabeza, hizo rápidos gestos con las manos y susurró: Jutsu de invocación. Pájaro gigante con pico de taladro. Con un repentino golpe de palma contra el suelo, una columna de humo blanco explotó frente a ella. Whoosh. La niebla fue desgarrada por una corriente ascendente. Un ave enorme, de plumas grises y aura amenazante, surgió de la niebla, dio una vuelta en el aire antes de aterrizar justo delante de Ice. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ice, por instinto, buscó su espada, pero el pájaro no atacó. En cambio, se inclinó ligeramente, indicándole que se subiera. Pero Ahisai no había terminado.
Sus manos volvieron a formar sellos. Jutsu de invocación. Panda gigante. Un repentino estruendo provino de lo alto. Un enorme panda de piedra gris blanquecino cayó del cielo como por arte de magia. Boom, aterrizó pesadamente frente a Lefilla, levantando escombros y polvo, y luego extendió sus brazos, protegiéndola por completo. La elfa se quedó paralizada, con los labios ligeramente entreabiertos, mirando fijamente a la enorme criatura que tenía delante. Mientras tanto, Ice observaba al pájaro que inclinaba la cabeza, con una expresión compleja. Sorpresa, cautela y un destello de emoción. Esto es, la voz de Ryota llegó a sus oídos. Ice, móntalo. Lefilla, concéntrate en el canto. Ambas chicas parpadearon. Pero, como veteranos de expedición experimentados, solo duraron un segundo antes de entrar en acción. Ice golpeó el suelo con los dedos de los pies y aterrizó suavemente sobre el lomo del pájaro gigante de pico perforador. Con un aleteo de sus alas grises, el pájaro lanzó un grito resonante y alzó el vuelo hacia el cielo. El viento le azotaba la cara, su cabello dorado ondeaba tras ella. Era la primera vez que luchaba desde el aire. En tierra, protegida por el panda gigante, Lefilla finalmente dejó de correr. Alzó su báculo lágrima del bosque, cuya punta recogía magia. Desata un rayo de luz, arquea las ramas del árbol sagrado. Eres un experto en el arco. Dispara, francotirador de las hadas. Penetra, flecha de precisión absoluta. En el momento en que terminó el cántico, Shou. Una flecha de luz blanca abrasadora se dirigió hacia el tercer cacecaje. Al mismo tiempo, muy por encima de nosotros, Ice y el pájaro se lanzaron en picada desde el cielo. Golpea como el viento. Se impulsó desde el lomo del pájaro, y el eco de plumas brilló mientras se precipitaba hacia abajo. Ice optó por atacar en perfecta sincronía con la flecha de Lefilla. El tercer cacecaje, por supuesto, detectó el ataque coordinado. El chakra surgió con fuerza en su interior, y la arena de hierro se elevó como una ola para formar un escudo. Pero en el instante en que alzó las manos, la flecha le dio primero. ¡Bum! Una explosión sacudió el campo. El escudo de arena de hierro a medio formar se hizo añicos bajo el rayo de arco de Lefilla, dejando una enorme grieta abierta. Ice aprovechó el momento y se lanzó por el hueco. Slash. El eco de pluma asestó un fuerte tajo que impactó en el borde del hombro del cacecaje. SKRRT, 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 la fría marioneta mecánica retrocedió tambaleándose varios pasos. Aunque no había logrado atravesar por completo la armadura de arena de hierro, era la primera vez que habían forzado a ese campo de batalla móvil a revelar una abertura. Ese ataque marcó la culminación de la misión de Ryota. Ice aterrizó en silencio, alzando la vista para observar al pájaro que seguía sobrevolando la zona. El viento había amainado, las corrientes mágicas se habían desvanecido. Pero sus pensamientos se negaban a asentarse. Claro, habían completado la tarea. Pero Ice lo sabía, el mérito no era suyo. Era el pájaro, el panda. Se trataba de las armas tácticas que Ryota había invocado, cosas de las que ella nunca había oído hablar. Ella simplemente se había parado sobre el monstruo que Ryota había construido. Eso fue lo que le permitió asestar el golpe. Un torbellino de emociones la invadió, demasiado complejo para desenredarlo. Se oyeron pasos que se acercaban. Lefilla corrió hacia ella y se puso a su lado. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos miró al otro. Se quedaron mirando al tercer cacecaje, que se había recuperado tras haber sido obligado a retroceder, y al pájaro que volaba lejos y luego volvía a dar la vuelta. Esa sensación era difícil de describir. Hace un instante, por mucho que lo intentaran, ni siquiera podían tocarlo. Ahora, con tan solo 2 invocaciones de Ryota, lo habían logrado fácilmente. No era amargura. No era envidia. Era como una opresión en el pecho, 1000 palabras atascadas en la garganta. Tal vez se trataba de reconocer la brecha. Quizás fue la admiración que le produjo el misterioso sistema de energía de Ryota. O tal vez, se preguntaban, ¿cómo sería luchar junto a Ryota en la vida real? El silencio se extendió entre ellos. Pero no era un silencio vacío, sino una quietud cargada del peso de una emoción que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Después de un largo rato, Lefilla finalmente susurró. «Caramba, ¿cuántas cartas bajo la manga te quedan, Ryota?»
Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó, deja tu like y rompe el botón de IP, eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente. Cuéntame en comentarios qué te pareció o qué fanfic quieres ver después. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente universo. Y si puedes, compártelo o míralo completo, de verdad ayuda un montón. Nos vemos en el próximo universo.